Bueno, nosotros habíamos trabajado en el ejercicio 11 y sabíamos que teníamos el referencial, que era un conjunto de números enteros que van desde -2 hasta 8, y el conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto B que tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Habíamos hecho un gráfico y habíamos llegado a hacer las operaciones de la unión, ese llegamos a hacer. Habíamos hecho la intersección y creo, si mal no recuerdo, habíamos llegado a hacer la diferencia. ¿Puede ser? Hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver el ítem D. Nos pide una diferencia también, pero ¿qué es lo que tiene de diferente en relación al ítem C, que también es una diferencia de conjuntos? Me parece el complemento. Buscar el complemento de B. Exacto, el complemento de B. ¿Y cómo se define? Por lo tanto, primero vamos a tener que encontrar, antes de hacer esa diferencia de conjuntos, voy a tener que saber quién es el complemento de B. ¿Cómo se define el complemento de un conjunto? Si ustedes lo tienen que explicar con sus palabras, o les están preguntando en un examen, ¿cómo se obtiene o cómo se define el complemento de un conjunto? Todo el La conjunto diferencia entre el conjunto referencial y el conjunto dicho. A ver, hablaron dos o tres a la vez. El complemento serían todos los elementos que no pertenecen al conjunto B. El complemento de B, todos los elementos que no pertenecen al conjunto B. ¿Y a dónde que pertenecen? pertenecen al conjunto referencial. Claro, tengo que decir a dónde pertenecen, ¿sí? Pues yo digo, bueno, no pertenecen y a dónde pertenecen entonces, ¿sí? Entonces, el complemento de un conjunto, acá yo estoy definiendo para un conjunto A cualquiera, ¿ah? No quiere decir que estoy sacando el complemento de precisamente que estamos trabajando acá, sino que estoy tomando a modo genérico cómo se define el complemento de un conjunto. Entonces, como bien dijeron, son los elementos que pertenecen al referencial, a E, y que no, por ser diferencia, y que no pertenecen a A. Entonces, en nuestro caso, Profe, si yo quiero disculpe, sacar... se le escucha muy despacio. ¿Muy despacio? Sí, muy despacio. Yo lo escucho bien, profe. Yo también. Pero Y- tienes problema de tu Yo lo computadora. escucho fuerte y claro. Bueno, fíjate, al que me escucha muy bajo, si vos podés subir tu volumen, ¿sí? Porque si los demás escuchan No, yo bien, tengo todo al máximo, parece. y la verdad que no sé qué decirte, che, porque si los demás escuchan bien, ¿los demás escuchan bien? Sí, profe, yo estoy con el altavoz del Sí, celular. profe. Sí, sí, sí. Bueno, sigo entonces. Eh, A ver, si queremos encontrar el complemento del conjunto B, van a ser los que estén en el referencial, acuérdense que son todos, los que están en el referencial y que no estén en B. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar el complemento de B? ¿Qué me va a quedar? Si tengo que decir los elementos o si tuviese que pintar, el referencial son todos estos números, desde el -2 hasta el 8, todos. Pero son los que pertenecen al referencial y le tengo que quitar los que sean de B. Por lo tanto, ¿qué va a quedar en el complemento de B? ¿Qué elementos, si lo defino por extensión, o sea, si doy todos los elementos, pongo entre llave a qué números? -1, 0, 5 y 7. Y 1 y 3 Solo también. ellos. 1 y 3. Y 1 y 3, exacto. 1 y 3 también, exacto. 1 y 3 también. Está, entonces, a ver, ahí tengo cómo quedaría pintado el complemento de B. Son todos los que están en el referencial y le tengo que sacar los que sean de B. ¿Está? Estos 4 elementos son de B. Entonces, todo lo que está en celeste sería el complemento de B. ¿Está? Bueno, pero ahora eso, que es el complemento de B, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacerle? Darle A. Restarle los de A. Ajá. ¿Y eso? ¿Y A quiénes son? ¿Qué elementos tiene A? 1 y 3. 1 y 3. Bien. ¿1 y 3 nada más? 2 también. Y 2. 2 también. Claro, entonces, a ver, me dice,
todos los que están, recurramos a la definición de diferencia. Entonces, ¿cómo va a ser? Fíjense que yo acá se los puse con la simbología. Esta diferencia entre el complemento de B y A me dice que van a ser ¿quiénes van a estar acá adentro? Van a ser los elementos que pertenezcan al complemento, o sea, acá abajo no sé si llegan a ver, están los elementos que estén acá y que no sean de A. O sea, todos los que están acá y que no sean de A. Entonces, a estos que están acá, ¿qué les tengo que sacar? ¿Quiénes les tengo que sacar? 3 y 2. El El 1, uno y el fíjense, el 1 y el 3. El Ustedes uno y el llegan a ver abajo, que está escrito B', o sea, complemento, en realidad complemento de B, y entre llaves están los elementos. ¿Lo llegan a visualizar esto o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, recurramos a la definición. ¿Está? Entonces, la definición me dice, tienen que ser elementos que estén acá, -2, -1, 0, 1, 3, 5, 7, los elementos que estén ahí, y que no sean de A. En A, ¿quiénes tengo? Estos. Entonces, de acuerdo a los que están acá, le tengo que sacar los que sean de A. ¿Quiénes son de los que están acá los que pertenecen a A? ¿Quiénes son? Dijeron 1 por y ahí. 3. 1 y 3. 1 y 3 le tengo que sacar, exacto. Por lo tanto, esa diferencia va a tener ese dibujo, ¿sí? Va a tener eso pintado. Al sacarle el 1 y 3, me quedó solo lo de afuera. Y los elementos, ¿quiénes van a ser? -2, -1, 0, 5 y 7. ¿Está? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Pasemos al Sí, profe, siguiente. se entiende. Bueno. ¿Qué significa esta simbología? Este triangulito. A complemento, este triangulito y el B. ¿Qué es? Es una nueva operación entre Diferencia conjuntos. simétrica. Diferencia simétrica. Bien. ¿Y qué dice la definición de diferencia simétrica? Acá ya la está definiendo. Acá la está definiendo para estos conjuntos. Pero si a ustedes les preguntan cómo definir o cómo caracterizar los elementos de una diferencia simétrica, ¿qué van a decir? Que Son los pertenece elementos. a un conjunto o a otro, pero no a ambos. Perfecto. ¿Por qué decís eso? No digo que estén mal, sino que te digo para que me digan los argumentos. ¿Por qué decís que pertenecen a uno, al otro, pero no a ambos? ¿Qué es lo que te lleva a decir eso? Porque si hay una intersección, significa que la intersección no cuenta, o sea, no se suma. Por las Por la disyunción. disyunción. Porque hay una disyunción excluyente. Claro, Porque hay una voz excluyente. Claro, hay una disyunción excluyente, ¿está? Hay una disyunción excluyente que es la que te dice que las dos cosas en simultáneo no puede ocurrir, ¿no? O es una o es otra, pero ambos no, ¿sí? Entonces, fíjense que yo a veces los puse con palabra, o pertenece a uno o pertenece a la otra, pero no a los dos simultáneamente, ¿está? Bueno, el complemento de A, veamos, ¿cómo vamos a sacar el complemento de A? Ahí tenemos el grafiquito. El complemento de A, ¿quiénes van a ser? Todos los que pertenezcan al referencial y que no estén, y que estén o sea, fuera de A, digamos, que no sean de A. Entonces, si nosotros tenemos que definir por extensión quién es el complemento de A, ¿qué vamos a decir acá? ¿Quiénes van a ser los elementos? -2, -1, 0, 5, 7, 4, 6 y 8. Claro, todo eso es el complemento de A. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Me dice que voy a tener en la diferencia, ahí tengo solamente el complemento de A. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que armar este conjunto, ¿sí? Tengo que armar este conjunto y me dice que pertenezcan acá o que pertenezcan a B, pero no en simultáneo. Bueno, vamos a recordar quiénes son los elementos de B. Acá los vuelvo a escribir. Están acá visibles, pero los vuelvo a escribir. Los elementos de B son 2, 4, 6 y 8. Bueno, a ver, según la definición, tienen que pertenecer o al complemento de A o a B, o al complemento de A o a B, pero no en simultáneo, no a ambos. Hay elementos
que pertenezcan a ambos y los tengo que excluir para poder formar este conjunto? 4, Sí, 6, El 2, 4, el 6 y el 8. 4, 6 y 8. Todos los de B. 4, 6 y 8. ¿Por qué dijeron el 2? Porque el 2 no está acá. Miren bien, el complemento de A, miren la definición. Me dice, tiene que ser elementos que pertenezcan al complemento de A o que estén en B, pero no en ambos. ¿El 2 está en ambos? Sí. ¿Está acá el 2? No. Complemento de A no es. Chicos, miren Está bien en A. porque me empiezan a asustar. Sí, ¿El profe, 2 está, sí. Profe, está. está acá en el complemento de A? Sí. No, no está, está menos 2. No, el menos 2 está, el 2 no. No hay que mirar el gráfico. Es... El 2 está en la... A ver. Chicos, escuchen un poquito porque presten atención, porque cosas así como esta después le preguntan en los finales y hacen agua. Fíjense, primero tienen que sacar el complemento. ¿Cómo se saca el complemento? Es los elementos que pertenecen al referencial, o sea, todos los que tengo acá, y le tengo que quitar los elementos de A. Al quitarle los elementos de A todos estos, le saco el 1, le saco el 3 y le saco el 2. Saco el 1, saco el 3 y saco el 2. Los quito. Por eso, lo único que queda pintado en celeste, menos 2, menos 1, 0, 5, 7, 4, 6 y 8, esos son los elementos del complemento de A. Está uno de los conjuntos que va a entrar en juego acá en la diferencia simétrica. Los otros elementos son los elementos de B. ¿Quiénes son los elementos de B? 2, 4, 6 y 8. El conjunto B. 2, 4, 6 y 8. Bueno, ahora, dicho esto, este es el complemento de A, esto es B. Bueno, ¿qué me pide a mí hacer entre estos dos? Formar tienen que pertenecer al complemento de A, acá, o al conjunto B, acá, pero que no aparezca en ambos, que no aparezca en ambos. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Entonces pregunté, ¿cuáles son los elementos que aparecen en ambos, entre estos dos? Y me dijeron, el 4, miro el 4 está acá, el 4 está acá. Bien, ese lo tengo que sacar porque aparece en ambos y eso no puede ocurrir. ¿Qué otro tengo que sacar? El 6 está acá, el 6 está acá. ¿Qué otro puedo sacar? El 8 está acá y está acá. Entonces, esos tres elementos, 4, 6 y 8, son los elementos que ocurren en simultáneo. Y eso no lo puedo considerar para formar los elementos de la diferencia simétrica. Entonces, cuando yo arme el nuevo conjunto, ¿quiénes van a ser los elementos? ¿A quiénes van a poner? De acuerdo a lo que dijimos recién. Menos 1, 0, 5 y 7. 0, 5 y 7. Bueno, entonces, en ese conjunto va a estar Profe, faltó menos 2. Sí, te escucho. Menos 2, que faltó menos... de lo que habían dicho. Claro, porque me nombraron menos 2, menos 1, 0, 5 y 7, que está bien, pertenecen al complemento de A y no están en B, pero acuérdense que B quedó con este solo. Al sacar el 4, al sacar el 6 y al sacar el 8, que es lo que está repetido, B se quedó solamente con el 2. ¿Está? Entonces también va el 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo saco, armé el complemento de A. Tengo B. ¿Qué es lo que hago después? Me fijo qué es lo que está repetido. Una vez que me fijo lo que está repetido, saco lo que está repetido. Cuando saco lo que está repetido, arriba ¿qué me queda? Menos 2, menos 1, 0, 5 y 7. Pero abajo ¿qué queda? El 2. ¿Está? Por eso lo tengo que meter acá. Cuidado con eso, ¿no? ¿Está? Bueno. Seguimos.
Bueno, este es fácil. Después de ese que hicimos recién, este es fácil. ¿Qué me está pidiendo acá? Diferencia, a secas, diferencia. ¿Qué me dice? Los elementos que estén en B y que no pertenezcan a A. A ver, si hacemos un gráfico, si hiciéramos un gráfico, ¿cuáles eran los elementos de B? 2, 4, 6 y 8. Bueno, tienen que ser elementos de B y que no estén en A. ¿Cuál era el que tenían en común? El 2. 4, 6 y 8, ¿no eran? El 2. Chicos, El 2 es ajá. el que tienen en común. A ver, presten atención, porque si no es como que están, ustedes se supone que tienen el material de trabajo, tienen el práctico, tienen la carpeta, porque me están diciendo, no sé, alguien le pregunté, ¿tienes solo elementos de A? Y me dijo 2, 4, 6 y 8, y esos son los de B. Cuidado con eso, ¿está? Entonces, fíjense, ustedes tienen 2, 4, 6 y 8 son los de B, pero me dice que tengo que formar este conjunto, con los elementos de B, pero le tengo que quitar y que no sean de A. Entonces, los elementos que sean de B, 2, 4, 6 y 8, y que no pertenezcan a A. O sea, que el 2 lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque el 2 también es de A. Entonces, los únicos que me quedan son 4, 6 y 8. ¿Eso queda claro? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Sigamos. Ese era fácil. Bueno, este ya es un poquito más. A ver, ¿qué me dice? La unión del complemento de A y el complemento de B. Bueno, la unión, ¿cómo se define? La unión, ¿cómo se define? La unión de dos conjuntos. Un conjunto formado por los elementos de los dos conjuntos. Ujú. O sea que puede haber elementos repetidos, ¿o no? Sí. Esta O, fíjate que es una O incluyente. A diferencia de la anterior, sí, te escucho. O sea, que puede estar en el primer conjunto, en el segundo o en ambos. Exacto, perfecto. Esa es la diferencia entre la O incluyente y la O excluyente. ¿Está? Bueno, a ver, el complemento de A. Miremos acá el grafiquito y díganme, a ver, anticipemos. Si yo digo por extensión, ¿quiénes van a ser el complemento de A? Menos 2, menos 1, 0, 5, 7 y B, menos 2. 4, 6 y 8 también. 4, 6 y 8. Ah, claro, porque acuérdate que el complemento de A son los que están en el referencial son todos, y les tengo que sacar los de A. ¿Sí? Entonces, menos 2, menos 1, 0, 5, 7, 4, 6 y 8. Bien. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Ese es el complemento de A. El complemento de B ya lo sacamos hoy hace un rato. ¿Cuáles eran los elementos del complemento de B? Si los tengo que nombrar. 2, 4, 6, Todos los valores del referencial Menos 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 5 y 7. Ajá, ¿y el 2? ¿Sí o no? El 2 no. Ah, bien. Está. Entonces, ahí sí te creo. Entonces, menos 2, menos 1, 0, 0, 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Y la unión de esos conjuntos, porque me pide la unión del complemento de A y la unión del complemento de B. Fíjense que va a haber elementos en común, pero no pasa nada, porque justamente, como dijo hoy la compañera, es una O incluyente. O sea, que pueden ser elementos que estén en el complemento de A, en el complemento de B, o que estén en ambos. Fíjense que el menos 2 está en ambos, no lo voy a poner dos veces, lo pongo una vez. El menos 1 está en ambos, el 0 está en ambos. El 4 no está en el complemento de B, está en el complemento de A. El 1 está en el complemento de B, pero no está acá. El 3 está acá, pero no está acá. Bueno, lo mismo pasa con el 8. Entonces, por unión de conjuntos, ¿cuál es el único elemento que no está ni en uno ni en otro? El 2. 2. El único que me quedó afuera. ¿Sí? Es el único que me quedó afuera. O sea que sería casi
No es todo el referencial, pero sería casi todo el referencial, ¿sí? El único que me quedó afuera es el 2. ¿Está? Porque no está ni acá y tampoco está acá. ¿Sí? No está ni en el complemento de A ni está en el complemento de B. ¿Sí? Bueno, creo que este es el último. A ver, ¿qué nos pide? Diferencia entre complementos. Diferencia entre el complemento de B y el complemento de A. Ya los tenemos, hace un ratito los encontramos. Pero bueno, los volvemos a hacer. Complemento de B, complemento de A, que ya lo sacamos hoy. Y ahora sí, ustedes me van a decir, la diferencia, ¿cómo se va a armar? O sea, fíjense, tienen que estar acá, en el complemento de B, y no tienen que ser de A. Entonces, miren, el menos 2, ¿lo podría considerar en el nuevo conjunto, en la diferencia? No. No, ¿por qué? No, Porque también es del complemento de A. que se repite. Exacto. ¿El menos 1, lo puedo considerar? No. No. ¿El 0? El único considerable es el 3. El 1 y el 3 quedarían. Exacto. El 1 y el 3. Entonces, me queda el 1 y el 3, como bien dijo el compañero, y ahí queda el 1 y el 3. ¿Está? O sea, queda pintado y queda dado por extensión. Entonces, fíjense, sacamos el complemento de B que ya habíamos sacado hoy. Sacamos el complemento de A que ya habíamos obtenido hoy. Y después, ¿qué me dice la diferencia? Tiene que estar en el complemento de B, o sea, tiene que estar acá, pero también tiene que ser un elemento que no esté en el complemento de A. Entonces yo les preguntaba, ¿el menos 2 puede formar parte de este conjunto? No. ¿Por qué? Porque está acá y también está acá. Y me dice que no tiene que estar en el complemento de A. Entonces, el menos 2 no me sirve, el menos 1 no me sirve, el 0 no me sirve, el 5 no me sirve porque está acá y el 7 tampoco me sirve porque está acá. Entonces, los únicos que puedo tomar de acá, los únicos que puedo tomar del complementos, cumpliendo esto, es el 1 y el 3. ¿Está? Y listo. ¿Estamos? Profe, disculpa, Sí. yo recién me ingreso porque tuve un problema con la luz. ¿Cómo Sí. hallamos el complemento de un conjunto? ¿Cómo se encuentra el complemento? Bien, son todos los elementos del referencial. Fíjate que acá el referencial son todos. Menos 2, menos 1, 0, 5, 7, 4, 6, 8, 2, 1, 3. Referencial son todos los números que vos tenés, con los que estás trabajando. ¿Sí? Entonces, el complemento de B te dice que van a ser los elementos que estén en el referencial y le tengo que quitar los que sean de B. En B, ¿quiénes son? 2, 4, 6 y 8. O sea que todos los que te quedaron por fuera, que no sean de B y que están en el referencial, esos son los que forman el complemento. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Bueno, no sé, alguien preguntó algo en el chat. No llegué a ver, vi que apareció algo, pero no vi. ¿Alguien me puede leer, por favor? ¿Qué decía en el chat? ¿Eh? Profe, le mandó. Bueno. Creo que alguien pregunta por el 6. ¿El 6 de qué? El compañero dijo y 6, pero a ver si puedo... El 6 y el 8. ¿Qué pasó con esos? Tampoco se repita. ¿Qué pasó con esos? Ajá. ¿Con esos números? Bien, está bien la pregunta. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué no los tomo? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué solo tomo el 1 y el 3? ¿Por qué el 6 El y el 2, 8? el 2, el 6. Bueno, el 2 no está en el complemento de A, pero Claro. no están en el complemento de B, y al complemento de B hay que sacar lo que está en el complemento de A nada más. A ver, bueno, lo explicaste muy rápido, yo entendí, pero a ver si lo podemos explicar un poco más lento. Fíjense la definición. Me dice, para formar los elementos en este conjunto, tienen que ser elementos que pertenezcan al complemento de B. Eso es lo primero. Tienen que ser elementos que estén en el complemento de B. Entonces, acá tengo que sacar de acá. ¿Sí? De acá tengo que sacar los elementos para meter acá. Pero además de sacarlos de acá, después tienen que ser elementos que no estén en el complemento de A. Entonces, me voy acá, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿puede ser el menos 2? No.
¿Por qué? Porque aparece repetido acá en el complemento de A. Puede ser el -1, no, porque está repetido acá. Puede ser el 0, no, porque está repetido. El 1 y el 3 podrían ser, sí, porque no están acá. El 5 y el 7 no, porque están acá. Ahora, preguntaron, ¿por qué el 6 y el 8 no los puedo tomar? ¿Por qué el 6 y el 8 no los puedo tomar? Porque son elementos que estén en el complemento de B. El 6 y el 8 no están en el complemento de B. ¿Se entiende eso? Ahora sí me entendí. ¿Está? Entonces, fíjense, tienen que ser elementos que estén en el complemento de B y que a su vez no estén acá. ¿Está? Cuidado con eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Si no, ya pasamos al práctico 2. Profe, en ese ejercicio también estaban el H y el I. A ver, miremos el práctico. Ajá, el H y el I. Bueno, eso se los dejo para que ustedes lo piensen, ¿sí? Acá le está pidiendo la intersección de los complementos. Fíjate, podemos decirlo entre todos. Lo decimos entre todos, pero no lo escribimos. Fíjate, justo acá tenemos el complemento de A y el complemento de B. Y te está pidiendo la intersección. ¿La intersección cómo se define? Los elementos que se repiten. Los elementos en comunes. Exacto. Y bueno, ahí mirás, ¿qué hay en común entre este y este? Y esos son los que van a formar ese conjunto. ¿Quiénes van a ser? ¿A quiénes vas a poner ahí? ¿A qué elementos? Acá tengo el complemento de B, acá tengo el complemento de A. ¿Quién es? Todos los elementos menos el 2. No, estoy mirando Todos los esto. elementos del referencial Esto. no forman No. parte. Miren un poquito lo que dice la consigna, no Lo se que se embatate. repite es el La consigna me dice, miren un poquito lo que preguntó la compañera. El I. El I me dice la intersección del complemento de A y el complemento de B. Yo les decía, tengo que aprovechar, voy a poner en grande así se ve bien, tengo que aprovechar que ya tengo el complemento de A y tengo el complemento de B. ¿Está? ¿Se ve o no se ve? No se ve, ¿no? ¿O sí? ¿Ahí? Sí, se Ahí se ve, ve profe. mejor. Lo voy a correr acá, así se ve mejor. Espera. Profe, Ahí. entonces sería todo el conjunto referencial menos A y B, ¿o no? Escuchá lo que vamos a decir. Vos ya tenés acá el complemento de A, ¿ya sacaste? Ya tenés el complemento de B. Me fijo qué es lo que hay en común. Acá ya los tengo los dos por extensión. ¿Qué es lo que tengo en común? Esos son los que van a estar en la intersección. Menos ¿Quiénes 2, son? menos 1, 0 y 7. Claro, menos 2 y está en ambos. 5. Menos 1 está en ambos. 0 está en ambos. ¿Qué otro más? 5 está en ambos. 5 y 7. 7 está en ambos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Está? Entonces, en la intersección son los elementos comunes de esos conjuntos. A vos te pide intersección de este con este. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Lo que hay en común. Entonces, tengo este y este. Me fijo, al tenerlos así por extensión, vos te fijás cuál es lo que está repetido. Y esos son los que van a formar tu conjunto. ¿Se entiende? Profe, ¿y en el Sí. parcial nos pueden tomar, digamos, diferencia simétrica, diferencia de conjuntos, intersección, cualquiera? Digamos Cualquiera de que estas lo hagamos, operaciones. que hallemos, Vos sí, decís, si cualquiera te de las pueden tomar operaciones. cualquier... Sí. A veces le dan así conjuntos como estos, ¿viste? Así. Y tenés que, o sea, te da así como te dio la consigna, los conjuntos. Vos después haces el grafiquito y te da alguna operación. Esa puede ser una opción. O a veces se ha preguntado teoría también, ¿viste? Bien, se entendió, gracias. O sea que cualquiera de los dos casos puede aparecer. O puede aparecer también que les dé, como hicieron con Camila y que van a seguir trabajando hoy, que es de manera gráfica, nada más, sin elementos. Así Profe, sin una elementos. pregunta que no tiene mucho que ver, pero ¿por qué la teoría que nosotros damos es para la próxima clase? O como que la teoría está más adelantada que la práctica. A ver, y si yo empiezo ahora a hacer yo dije que iba a hacer los ejercicios de 1 y 2 del práctico 2.
Sí. Entonces, ¿qué te parece? Profe, ¿no puede, ¿Está no más puede, adelantado o estamos iguales? Ahí ya quedamos empatados ya. Está, profe, bueno, sí. no puede dar la otra profesora a veces los ejercicios 1 y 2 y nosotros damos los que quedan de este? Lo que pasa es que ella ya los armó. Ella ya los armó y, ¿cómo es? Y yo ya armé lo del 1 y el 2 y entonces, bueno, ella ya programó su clase con ese material, porque vieron que todo esto tiene su trabajo, digamos. Entonces, la idea hoy era empezar el 1 y el 2, digamos. Pero bueno, como justo hubo problemas de audio, me dijeron algo así, el lunes no se pudo terminar bien. Hoy ya va a andar mejor porque la profe ya tiene otra compu, entonces va a andar mejor el audio. Bueno, la idea es que además ya empezaron a trabajar con ella el ejercicio 8, así que bueno, creo que lo van a terminar y ya hacen algo del 9 y ya se cierra. ¿Está? Y bueno, y estamos. Disculpe, profe, ¿y el ejercicio 12 lo vamos a tratar también con ella? Ejercicio 12. No, este ejercicio yo les dije que no entra porque este tema es de conteo. Este tema no se da, ¿sí? Se llama conteo y el año pasado, que ya fue virtual, y este año decidimos no darlo, ¿sí? Acortamos un poquito, ¿sí? Sí traje la redacción correcta, sí, justo vi tu pregunta. Yo lo que me estoy percatando, y voy a empezar a llamarles la atención, es que ustedes no escuchan cuando yo hablo en la clase. Porque yo dije, hoy al inicio de la clase, de los que están desde el inicio, yo dije, la organización de la clase va a ser la siguiente. Dije, voy a terminar el 11, voy a dar el 1 y el 2 del práctico 2, y al finalizar voy a dar cómo queda redactado el ejercicio 4. Para los que están conectados desde el que yo empecé a explicar, van a recordar que dije eso, ¿o no? Sí, profe, yo escuché. A Sí, ver, profe, es Profe, así. también dijo que tenemos que avanzar rápido. también. Sí, Bien, profe. se acuerda de todo. Así que los que están preguntando si traje la redacción del punto 4, es porque no escuchó lo que yo dije al principio, ¿está? Bueno, acá tenemos el power del ejercicio del práctico 2. El práctico 2 es este, ¿está? El práctico 2 es este, que a su vez, por ahí si tienen la versión 2019, está acortado. Justamente lo acortamos un poco por esto de la virtualidad. Hay algunos ejercicios que se sacaron, entonces quedó corto. Quedó corto. Con este vamos a avanzar rápido porque es corto, ¿sí? Entonces, o sea, los ejercicios no se modificaron, solamente que se achicó un poco el práctico. Bueno, seguramente ahora que la profesora ya abrió la carpeta, lo van a poder descargar, ¿sí? Sí, te escucho. No, justamente iba a preguntar eso si estaba en el aula. Yo creería que sí, que tiene que estar en el aula. Lo que pasa es que la profesora Pagnoni abrió ahora Sí, en ya cuanto termine está. la clase. ¿Sí? Bueno, Profe, yo no veo el práctico este. O sea, solo subió lo de teoría. No está, profe. bueno, a ver, esperen un segundo. Bueno, yo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar ahora, total, yo tengo la consigna y después, cuando yo termino, me fijo y si no está, lo subo y si no, lo habilito, porque por ahí, vieron que, a eso quería recordarles, vieron que en el aula virtual hay dos carpetas que dice unidad 1. ¿Se percataron de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que yo les sugiero es que, por ejemplo, no sé si para la unidad 2 también va a haber dos carpetas, si se van a habilitar las dos, pero en caso de que se habiliten las dos, como en la unidad 1, ustedes miren todo el material que está en las dos carpetas es útil, ¿está? Sirve. Está. Y hoy yo subí, por ejemplo, los ejercicios, este que vimos hoy, el 11, con el 7. ¿Está? Con el 7. Entonces yo les agregué eso, que no estaba. Y subí en una de las carpetas, no subo en las dos carpetas, en las dos que dice uno, subo en una. Entonces, a modo de sugerencia, les digo que revisen
las dos unidades, las dos carpetas de la unidad 1, y si hay dos carpetas para la unidad 2, revisen las dos porque todo el material que esté ahí es útil. ¿Está? Porque es material que se va subiendo de este año, pero también hay material que por ahí se armó ya del año pasado y que también le sirve para estudiar. ¿Está? ¿Se entiende? O sea que todo lo que Sí, está le sirve para estudiar, en definitiva. Pasando en limpio es eso, ¿está? Bueno, con respecto al práctico 2, nosotros vamos a trabajar con el punto 1 y el punto 2 que son tranquilos, son fáciles, ¿sí? Empezamos tranquilos. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué estuvieron viendo? ¿De qué empezaron a hablar en la unidad 2? de las ternas. reales. Bueno, era el conjunto de los números reales. Bien. Los Ajá. axiomas de cuerpo. Los axiomas de cuerpo, bueno, ajá. Y el conjunto de los números reales tiene estructura de cuerpo ¿con qué operaciones? Con la Suma y la multiplicación. Con la suma y la multiplicación. Ajá. Entonces, el conjunto de los números reales con la operación de la suma y con la operación de la multiplicación o del producto forma, esa es la famosa terna, un conjunto y dos operaciones, un conjunto que es el conjunto de los números reales y dos operaciones, la suma y el producto, tiene la estructura, eso se llama de cuerpo. Bueno, dentro de la operación suma y dentro de la operación multiplicación, ustedes fueron definiendo propiedades o axiomas, ¿sí? Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué definieron para la suma? La A, por ejemplo, es la propiedad conmutativa, porque no importa el orden en el que haga la suma, sino que da el mismo resultado. ¿Vos te referís a esta A o a la A que definieron con la profe? No, a esa A, profe. Ah, bueno. Vos ya estabas hablando del ejercicio. Bueno, a ver, Ahí se ve la entonces. asociativa. Está entre el 17 y el 4, por ejemplo. Bueno, también. A ver, y a ver qué. El compañero dijo la conmutativa. Bueno, vamos a empezar a analizar. A ver, yo tengo esa igualdad y me dice qué axioma de números reales puede cumplirse. Bueno, a ver, compañero, Era la A primero. asociativa, profe. Y la asociativa. Para mí es conmutativa. Bueno, a ver, para ver si es una o la otra, vamos a ponerle letras a esto. Fíjense, para entender a ver si pasa uno o lo otro, porque son dos cosas diferentes. Entonces, a ver, supongamos que yo al 6 lo simbolizo de manera genérica como A. Y al 17 más 4 en definitiva me da como resultado un número real. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo una suma acá, pero en definitiva la suma de estos dos es otro número real. Y yo a eso lo voy a llamar B. O sea que tengo en definitiva la suma de esto, que es un número real, más la suma de esto otro, que es un número real. A y B son números reales. Y de este lado, ¿qué estoy viendo? Que tengo 17 más 4, que era lo que yo había llamado B, más a este que yo lo había llamado A. Entonces, ahí lo estoy viendo de manera genérica. En un miembro estoy teniendo A más B y en el otro miembro estoy teniendo B más A. Entonces, ¿qué es lo que se está cumpliendo ahí? La propiedad conmutativa. Exacto, se está cumpliendo la propiedad conmutativa, ¿sí? Se está cumpliendo la propiedad conmutativa de la suma. Siempre aclaren, porque les van a pedir en los parciales o en los finales, que si ustedes dicen propiedad conmutativa, a secas, le falta una parte. El punto no lo pongan acá, pónganlo acá, ¿está? Es propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto también es conmutativo. Pero acá estamos hablando de la suma, ¿está? Entonces es propiedad conmutativa de la suma. Bueno, entonces, esto es de manera general como habrán definido con Liliana. Si yo tengo dos números reales, este significa para todo, para cualquier número real A y cualquier número real B, ¿sí? O sea, para cualquier par de números que pertenezcan a los reales, se va a cumplir que A más B es igual a B más A. Eso en forma general, ¿sí? Bien, el segundo, ¿qué es lo que...? Profe, Sí.
antes de pasar al segundo, en el ejercicio A también se cumple la propiedad asociativa. A ver, Si ¿cuándo es tomamos como al asociativa? 6 como A, al 17 como B y al 4 como C, que Lo que pasa es que sin asociativa... importar el orden, eh, el resultado va a ser el mismo. ¿Asociativa qué es? ¿Cómo vos consideras asociativa? Que sumando 3 números reales sin importar el orden de los números, el resultado va a ser el mismo. Lo que pasa es que acá, a ver, vos por ejemplo podrías asociar ¿quién? Lo que pasa es que te cambié, acá vos por ejemplo podés decir, lo que pasa es que no están dados en el mismo orden, fíjate, para que vos tengas asociativa, vos tendrías que tener en este miembro 6 más 17 más 4, igualito en el mismo orden que este, y en vez de juntar con los paréntesis 17 más 4, juntás con el paréntesis 6 más 17. ¿Se entiende? No es lo mismo, profe. ¿Cómo? No sería lo mismo porque o sea, está cambiando los valores, pero no. Creo sea que que acá- tienen que ser tres conjuntos y no 3 elementos. A ver, miren un poquito. Les voy a mostrar algo. O sea, hay que agrupar de manera diferente para que sea asociativa. Claro, o sea, vos, fíjate, vos tenés, a ver, voy a escribir con una letra más grande, a ver, vos tenés, la profesora te habrá definido así, A más, entre paréntesis, la asociativa, ¿no? A más B más C igual, y que eso te tiene que dar lo mismo, porque justamente la propiedad asociativa es que no importa cómo agrupes, sino que te tiene que dar el mismo resultado, vos tendrías, por ejemplo, A más B más C. Eso es propiedad asociativa. O sea, ¿qué te dice la propiedad asociativa? Que si yo sumo estos dos y después al resultado de esos dos le sumo esto, me tendría que dar exactamente lo mismo que si sumo estos dos primero y después le sumo C. Eso es en general. Vos ahí en el ejercicio tenés 6 más, ¿para qué tengo bloqueado el teclado numérico? Ahí. 6 más, voy a poner más grande, 6 más 17 más 4. Epa. Entonces, si vos a este le aplicás la propiedad asociativa, ¿cómo tendría que ser? 6 más 6 más 17. 17 más 4. más 4, así, más 4. ¿Está? Ahí vos tendrías la propiedad asociativa. Ahí. ¿Sí? Pero fíjate que si vos, o sea, no es lo que tenés acá de que te dio originalmente. ¿Sí? Porque a vos acá le cambiaste del orden, por eso es la propiedad conmutativa. ¿Sí? En este caso, vos sabés que sí, porque esto es suma de números reales, se cumple, digamos, pero a nivel de propiedad de lo que estás haciendo, digamos, acá no es que vos estás asociando estos números de una manera diferente, sino lo que estás haciendo es conmutar. ¿Sí? También la lambda. Sí, propiedad conmutativa. ¿Sí? Intercambiar, cambiar el orden, como decimos. ¿Sí? Bueno, y en este caso, acá. El opuesto. Sí, la Ajá. existencia del elemento. ¿La existencia de qué? ¿Cómo lo definieron con la profe? Para la suma. O sea que si yo tengo un número y le sumo el opuesto, que se llama Da un número neutro. Da La ley el neutro. cancelativa sería. Existencia del elemento opuesto. Ajá. Bueno, ahí dijeron dos cosas y las dos cosas. Entonces, yo tengo un número, ¿sí? Yo tengo un número y le estoy sumando el opuesto, nosotros sabemos que se llama opuesto, pero la profe les habrá dicho seguramente que eso se llama inverso aditivo, ¿o no? ¿Les dijo que se llama? Yo creo que nos dijo. ¿Eh? No. Nos dijo que era el inverso.
Bueno, se llama inverso aditivo porque en la multiplicación también está el inverso multiplicativo. Bueno, en algunos libros le pueden decir inverso aditivo, ¿está? Y es lo Nos opuesto. dijo opuesto, profe. Nos dijo opuesto para la suma y inverso para la multiplicación. Bueno, Sí, claro. sí. Pero sepan que también en algunos libros, eso que se llama opuesto, esto que se llama opuesto, en algunos libros de álgebra también aparece como inverso aditivo. ¿Está? Entonces pueden encontrarlo con ese nombre también. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un número y le sumo su opuesto, sé que en la suma, un número más su opuesto me da el elemento neutro de la suma. Está que el elemento neutro de la suma es el 0, siempre. Entonces, fíjense, yo acá les puse entre paréntesis. La existencia del elemento opuesto, que es este, el menos un medio, también pueden llamarlo como inverso aditivo. Y de manera general me dice que para todo número, cualquier número real, tiene que existir, ¿sí? Este que le llamaron opuesto, de manera que si yo lo sumo a ese número con su opuesto, me da el elemento neutro, ¿sí? Esto es lo que me justifica esto acá. Esto, ustedes no lo van a aplicar, ahora como que estamos repasando las propiedades para verlas, uno lo hace, ¿no es cierto? Estos ejercicios los vienen resolviendo hace años, pero es como que ahora uno está identificando qué axiomas de los números reales me permite hacer eso que uno va haciendo, y después esto lo van a usar mucho más cuando resuelvan ecuaciones en la unidad 3. ¿Por qué? Porque ecuaciones, no sé cómo habrán visto en ciclo. Los chicos que estuvieron conmigo en ciclo de nivelación ya anticiparon la resolución de cómo vamos a ver ahora en álgebra. Pero no sé en las otras comisiones, que es haciendo la misma operación miembro a miembro. No sé si vieron eso. Cuando querían despejar X, haciendo la misma operación miembro a miembro. ¿Llegaron a ver así en ciclo? Sí, vimos. Sí, profe. Bueno, eso de hacer la misma operación... Bueno, eso de No, hacer la profe. misma operación, ¿no? Bueno, eso de hacer la misma operación miembro a miembro, en definitiva, y ir cancelando cosas, y bueno, eso va justificado en usar todas estas propiedades, ¿sí? Estas propiedades, estos axiomas, eso es lo que entra en juego cuando uno va haciendo la misma operación miembro a miembro. O sea, no es que uno dice, bueno, estás sumando, pasa restando, no. Si ustedes le dicen eso a uno de los profes cuando están leyendo un examen, los corren, ¿sí? Entonces, eso de estar sumando, pasar restando, no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Suma el opuesto miembro a miembro. Y entonces te da el elemento, o sea, van justificando, haciendo la misma operación miembro a miembro, y ahí resuelven la ecuación y en definitiva se usa todo esto, ¿sí? Bueno, entonces por eso tenemos que saber bien qué es lo que entra en juego ahora con números, porque después lo vamos a aplicar para resolver las ecuaciones. ¿Está? ¿Se entiende más o menos cómo viene conectado esto con lo que sigue? Sí, profe. Sí. Sí, profe, bien. se entiende. Sí, profe, se entendió re bien. Bueno, entonces, a ver. Y en este acá, ¿qué propiedad estaría en juego? Que esto ustedes lo usan desde séptimo grado. Distributiva. Distributiva. Bueno, pero tienen que decir qué operación con Para la respecto multiplicación. a quién. Porque A la distributiva, suma. Con claro, respecto a la suma. claro. Tienen que decir de qué operación respecto a qué operación. Porque propiedades distributivas hay muchas. Ustedes habrán visto en ciclo que la potenciación es distributiva respecto a la multiplicación. La radicación es distributiva respecto a la división y a la multiplicación. O sea, propiedades distributivas de operaciones respecto a otra hay varias. Entonces, uno no puede decir propiedad distributiva. ¿Cuál? ¿A cuál te estás refiriendo? Bueno, es propiedad distributiva del producto o la multiplicación respecto a la suma. Siempre uno tiene que decir de quién respecto a quién la está haciendo. ¿Está? Bueno, esto de manera general, que lo habrán visto con la profe Liliana. Y el último, ¿se ve o quedó tapadito?
Quedó tapado. No, no sé. A ver, Quedó tapadito. esperen un poquito, a ver. A ver. Esperen. Lo voy a poner más arriba o lo voy a poner por acá. A ver, entonces, a ver. Se escuchó la captura. El ejercicio de, entonces, a ver. Bueno, acá también entra en juego un inverso, ¿sí? Vieron que nosotros el que le llamábamos opuesto es el inverso aditivo. Para la multiplicación, cuando yo tengo un número y lo multiplico por, fíjense, este número, ¿qué es? Es el inverso de porque este menos 43, acá está sobre 1. ¿Sí? Entonces, menos 43, yo puedo pensar acá que está con un denominador 1. Entonces, si yo a lo invierto y lo multiplico por ese número, siempre, cualquier número que ustedes hagan eso, les va a dar como resultado la unidad. Ese número, que es la unidad, es el elemento, ¿qué? Para el producto. Neutro. Neutro. Así como el 0, sí, así como el 0 es el elemento neutro para la suma, el 1, la unidad, es el elemento neutro para el producto. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando yo a un número lo multiplico por su inverso. ¿Está? Entonces, ahora, la pregunta es, cualquier número que a mí se me ocurra, cualquier número real, o sea, ¿va a tener inverso? Cualquier número que a mí se me ocurra. El 0 no. Claro, el 0 no, porque fíjense que yo no puedo tener 1 dividido 0 tampoco, ¿sí? Entonces la división por 0 no está definida, ¿sí? Entonces el 0 es el único elemento que no tiene inverso, ¿sí? Cualquier otro número va a tener inverso, pero el 0 no tiene inverso, ¿sí? Entonces, Para la suma se llama opuesto y para la multiplicación es inverso. sí, en realidad depende de la bibliografía. La profe, ahí me estaban diciendo los chicos que la profe Liliana les dijo que cuando sea la suma le llaman opuesto y que cuando es multiplicación le llaman inverso. Pero yo les decía que según qué libro miren, puede ser que a le llamen inverso aditivo para la suma y para le llaman inverso multiplicativo. O sea, inverso aditivo porque aditivo es de suma, inverso multiplicativo porque es para la multiplicación. ¿Se entiende? Al compañero que preguntó, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces, la profe les dijo que a le llamen opuesto y a le llamen inverso, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía, lo que decían recién ustedes, ¿sí? ¿Cualquier número tiene inverso o no? Excepto el 0, ¿sí? Gretel, te interrumpo 2 segundos. Yo estoy acá, ¿sabes? Así que... Sí, yo ya termino el ejercicio Dale. 2 y ahí... Sí, no te quise interrumpir antes nomás, así que bueno. tranqui. Se escucha muy bien hoy tú. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver, fíjense el punto 2. Que un poco, el punto 2 es un poco la anticipación de lo que yo les decía que van a hacer en el práctico 3. Esto es como a modo de demostrar un poquito. No es el fin del práctico 2 resolver ecuaciones ni inecuaciones. Ni ecuaciones ni inecuaciones. Pero es como que acá se les muestra un poquito cómo se va a usar después eso de la existencia del elemento opuesto, del neutro, ¿sí? Del inverso. Bueno, a ver. Fíjense, les da una inecuación. ¿Sí? Les da una inecuación. La inecuación fue resuelta un poco con eso que yo les decía que ustedes van a ver en la unidad 3, haciendo la misma operación miembro a miembro. Fíjense, acá tienen la inecuación. Lo que hizo acá, miembro a miembro, es sumar menos 7 y sumar menos 7. ¿Sí? Bueno. Esta inecuación está resuelta, pero dice que hay un error. ¿Sí? Hay un error. Entonces tenemos que detectar dónde está el error.
¿Y qué axiomas puso en juego cuando fue haciendo los pasos, ¿no? Los procedimientos? O sea, ¿qué axiomas podemos distinguir de los que fuimos diciendo? Tal vez no están todos, pero hay algunos que argumenten que fue haciendo lo que fue haciendo. Y después encontrar el error, ¿sí? ¿Dónde metió la pata? Entonces, a ver, miremos un poquito. Acá sumó miembro a miembro menos 7. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Por qué está sumando miembro a miembro menos 7? Para que el menos 7 desaparezca en el miembro de la derecha, de la izquierda, perdón. ¿Se hace como una simplificación o algo así? Un ratito antes que terminara la clase, la profe les dijo que no hay simplificación, que es como, yo estoy sumando a un número... Cancelación mal aplicada, ¿puede ser? ¿Cómo? Una cancelación mal aplicada. ¿Es cancelación mal aplicada? No, no está mal aplicada porque hace la misma operación en ambos miembros. Ujú. O sea, la idea ¿cuál es? Evidentemente lo que quiere hacer esta persona que resolvió esto, ¿no? Supongamos que fue un Liberar la estudiante. X. Ujú. Entonces este 7 lo quiere eliminar de acá, porque no tiene X, ¿sí? Entonces este 7 lo quiere eliminar. Y entonces sabe que si a ese 7 le suma el opuesto, ese número más el opuesto tiene que darle ¿qué? El 0, o sea, Número neutro. Elemento neutro. El elemento neutro, exacto. Él sabe que este alumno, el que resolvió esto, supongamos que fue un alumno, qué sé yo quién resolvió, pero supongamos que fue un alumno. Entonces, 7, si sabe que a 7 le suma el opuesto, sabe que le da el elemento neutro, o sea, 0. Al darle el 0, que es el elemento opuesto, esto se le anula y hace que se elimine el 7. En vez de decir 7 está sumando, pasa restando, ¿sí? Porque no es eso. Entonces suma miembro a miembro menos 7 para que ese número más el opuesto dé el elemento neutro. Ahora, si yo hago algo, que eso es una de las últimas cosas que le explicó Liliana, que si yo sumo de este lado, también lo puedo sumar de este otro lado. Lo debo hacer. Para conservar la desigualdad lo debo hacer. Liliana lo hizo con una igualdad. Sí, Liliana lo hizo con una igualdad. Pero la desigualdad también hay que hacerlo. Entonces, tengo que sumar miembro a miembro, o sea, hago la misma operación miembro a miembro para que lo que está de un lado se siga conservando en relación a lo que está del otro, ¿sí? Para que esa desigualdad no se altere. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Yo sé que lo puedo hacer por la existencia del elemento opuesto, que es el inverso aditivo. Bien. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Bueno, acá este se le canceló, le quedó 3x, y acá tiene 4x, y acá menos 1 más menos 7 es menos 8. Bueno, ahora de este paso a este paso, ¿qué hace? Otra vez. Cancela Aplica la el misma propiedad con el 4. Hace lo mismo, o sea que usa la existencia del elemento opuesto, ¿de quién? De 4. De 4x, exacto. Y entonces, ¿cómo? Ahí le queda el elemento neutro. Exacto, o sea que 4x más menos 4x da el elemento neutro y 0 más menos 8 es menos 8. Y acá 3x más menos 4x le da menos x. Bueno, hasta acá vemos bien. No hizo nada que no se pueda hacer. O sea que el problema tiene que estar ahí. Porque esto lo vinimos analizando y vimos que está bien. Esto acá no hay... No sé si han visto que a veces dicen no hay errores ¿Puede en su ser que lógica. cambia el signo, profe? ¿En dónde? Y en la última resolución, el último paso, cuando pasas el signo. Claro, hay que invertir el signo. Bueno, y a ver, ¿por qué será que se justifica eso de invertir el signo? Está bien eso que están diciendo. A ver, yo tengo esto, ¿sí? Y acuérdense que en definitiva lo que uno tiene que hacer es tratar de despejar la x, ¿no? Y este menos x uno lo puede escribir como menos 1 por x, ¿no es cierto? Tener acá un menos significa que uno tiene un menos 1 que está multiplicado. Bueno, entonces, cuando yo multiplico miembro a miembro por el inverso de menos 1 va a ser menos 1 sobre 1. ¿Sí?
O sea, cuando a menos 1 lo multiplico por su inversa, es menos 1 sobre 1. Y lo hago miembro a miembro. Y ahí aparece eso que ustedes dicen que cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Ustedes, esto lo van a justificar más con Liliana el lunes. Nosotros ya nos estamos anticipando. Pero en la secundaria les habrán dicho, en ciclo también, ¿cuándo cambia el sentido de la desigualdad? Cuando uno, ¿qué? Multiplica por un número, ¿cómo? ¿Negativo? Claro, Negativo. cuando uno multiplica por un número negativo, ¿sí? En una desigualdad, en este caso miembro a miembro, ¿sí? Ahora estoy multiplicando por el inverso, que es negativo. Entonces, cuando uno multiplica por un número negativo, miembro a miembro, en una desigualdad, la desigualdad cambia el sentido, ¿sí? Fíjense, acá estaba así, acá cambia el sentido. Entonces, ¿qué me queda? X mayor o igual a 8. Acá por regla de los signos me queda 8. ¿Por qué Sí, en el 3x más queda menos x? acá. Sí. Y esto es por suma de números enteros. Si vos tenés 3 más menos 4, te queda menos 1. ¿Está bien? Ah, claro. Gracias, profe. Sí. Bueno. Profe, Bueno, sí. ¿puedes repetir cuando dijo que cambia el sentido de la igualdad? ¿Cuándo? De la desigualdad. Acuérdate que es una desigualdad. Entonces, cambia el sentido de la desigualdad cuando vos multipliques por un número negativo. Gracias, profe. Si vos esta desigualdad la multiplicas por un número positivo, sigue así, ¿está? No cambia. Ahora multiplicas por un número negativo, que acá en este caso, el número negativo que estoy multiplicando no es cualquiera, sino que es el inverso de menos 1. ¿Sí? El inverso. Entonces, ahí te cambió el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Profe, Bueno. o sea que si en la inecuación me queda un número negativo, a eso después cuando yo lo multiplique por su opuesto, ahí va a cambiar el lugar, o sea, a donde apunte la boquita, por decirlo así. Sí, si acá la X te queda negativa, ¿eh? Si la X acá te queda negativa. Si la X acá no te queda negativa, no le vas a multiplicar por un número menos 1 miembro a miembro. ¿Se entiende? Cuando la X te queda negativa, ahí vos multiplicás, porque acá vos tenés un menos 1 que multiplica la X. Entonces multiplicás por el inverso y ahí te cambia, como decís vos, el sentido de la desigualdad, la boquita, como decís, para el otro lado. ¿Sí? Estas inecuaciones o ecuaciones, o sea, de esta manera tiene un nombre, ¿no? Un nombre en particular. Sí, después van a ver en la unidad 3, algunos le llaman propiedad uniforme, que hace la misma operación miembro a miembro, ¿sí? Bueno, chicos, les muestro, sáquenle una captura de pantalla de cómo queda modificado el 4. ¿Lo ven ahí el 4? 4 modificado, a ver, miren, ahí. Sí, se ve bien, sí. Bueno, háganle una captura de pantalla y así es como queda modificado. Se modificó el A y se modificó el C. El A y el C se modificó, ¿está? El B y el D sigue siendo igual, pero se los volví a copiar. ¿Está? ¿Les hicieron una captura de pantalla? ¿O una foto, lo que sea? No, no dice, si no puedes, luego pasa el grupo afuera. ¿Eh? Ay, no escuché. Que después pasan al grupo. Entonces ¿Que ya todo... le sacó? Sí. Ah, buenísimo. Está. Para que dejo de compartir y ya voy a... Bueno, estamos chicos. Ahora terminan con Camila y ya la semana que viene seguimos con práctico 2 nomás. ¿Está? Dale, profe, mil gracias por lo de... Gracias, profe. Chao chicos. Chao Camila. Chao, nos vemos. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Bien. Todo bien. Estuve en silencio ahí escuchando que no les gustó mucho la idea de que retomemos de nuevo ejercicios del práctico 1, ¿sí? Pero como le dijo la profesora Gretel, nosotros nos organizamos de esta manera
como para que cada una desarrolle los ejercicios en los Power y después por ahí pasan estas cosas, pero se da todo igual en la misma clase, ¿sí? Por ahí empezaron tema 2, el práctico 2, pero ahora continuamos un poquito con el práctico 1, ¿sí? Nosotros, igual en el parcial, después se le va a mezclar todo, así que vayan practicando. Ahora vamos a continuar entonces. Yo tengo computadora nueva con un sistema también nuevo que se llama Linux. Entonces lo que hice para esta clase fue directamente armar los Power. La idea es que funcione bien, que yo no tenga problemas, pero lo que no pude hacer es que aparezca de a poco la información, sino que va a estar todo junto, ¿sí? Es decir, que son fotos. No pude escribir porque, no sé, es muy difícil de entender Linux, ¿sí? Y así que bueno, vamos ya a lo que es la aplicación que le estaba diciendo. Vamos a continuar primero con el práctico 8, el ejercicio D, ¿sí? El ejercicio 8, el ejercicio 8D sería, ¿sí? Fíjense que acá en pantalla está, sí. ¿Qué programa tiene? Perdón por la pregunta. Linux. Ok, gracias. Sí, es un programa que la facultad maneja. Esta computadora me prestó la facultad porque la mía estaba teniendo problemas, pero el tema es que es totalmente diferente. Capaz que ustedes ven porque yo le compartí. Fíjense que arriba ya dice el LibreOffice, Impress, es diferente a lo que es el PowerPoint tradicional. Los símbolos que ustedes van a ver ahí también son todo diferentes, ¿ven? Sí, profe. Ah, Sí, bueno. profe, Entonces como que es muy difícil poder entenderlo, pero está bueno porque uno va a ir aprendiendo. Pero ahora les traje de esta manera. Le comenté para que ustedes sepan que por ahí yo no voy a poder hacer algunas modificaciones sobre el PowerPoint, sí abajo, ¿sí? Entonces por eso ya les fui comentando. Bueno, y aparte para conversar un poco. Ahora, el ejercicio 8D, que era el que nos quedó pendiente de la última clase, que yo les dije a ustedes que si podían lo planteen para ver si quedaba de la misma manera, es este que está en pantalla. Les pregunto, ¿les quedó igual? ¿Muy diferente? Yo lo planteé así, A unión y la diferencia entre C y B, ¿sí? Considerando, ¿no es cierto?, que la operación C menos B son todos los elementos que pertenecen a C, pero que no pertenecen a B. Justamente B está en blanco, es decir, que los elementos de B no están no están considerados en este ejercicio. ¿Por qué usé la otra operación, la unión? Porque yo A tengo que unir con lo que obtuve de la diferencia entre C y B. ¿Por qué no puedo hacer intersección? Porque la intersección me daría conjunto vacío, justamente porque están muy separados entre A y C, ¿no es cierto? ¿Alguien planteó de manera diferente o tiene dudas acerca de este ejercicio? Me lo puede decir cualquier cosa, ¿sí? ¿No? Buenísimo. Bueno, entonces este, que era el último que nos había quedado, quedaría planteado de esta manera, ¿sí? Y con esto estaríamos terminando el ejercicio número 8. Como también le explicó la profe Gretel, nosotros vamos a hacer hasta el 9 nomás, y después ya le explicó el 11, que ya está listo, y el 12 no se hace, ¿sí? Entonces, todos los ejercicios que fuimos haciendo en el práctico 1, hicimos todos los ejercicios que se iban a tomar o que se van a considerar para lo que sería el parcial, ¿sí? Entonces eso está interesante que si ustedes cuando vienen a clase puedan ver esa información. Ahora quiero saber, porque cambié de Power, quiero saber si ustedes ven el nuevo Power o tengo que ocultar y volver a compartir. ¿Me avisan? No, yo no veo, profe. Yo tampoco, Ok, profe. ahí oculto y vuelvo a compartir, ¿sí? Ahí estamos. Detener uso compartido, aplicación, ventanas de la aplicación y acá viene el otro práctico. Este es el práctico creado con esta computadora, este es el Power. Bueno, entonces seguimos con el práctico número 1, el ejercicio número 9. ¿Ahora sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos con el primer ejercicio, ¿sí? El ejercicio número 9. Lo primero, el primer punto que nos pide es, considerando el conjunto referencial E
y los conjuntos A y B. Lo que yo hice fue hacerlo en un diagrama de Venn para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y le pinté la intersección para que ustedes noten dónde estaba, pero es solamente para eso, ¿sí? Ahora, fíjense, yo tengo el referencial, que es todo E, ¿sí? Y después tenemos A y tenemos el conjunto B. Son dos conjuntos dentro del referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos conjuntos tienen que tener elementos del referencial. Yo no puedo tener un elemento en alguno de estos dos conjuntos que no pertenezcan al referencial. Ejemplo, el 8, el número 8, ¿sí? No podría estar el número 8 ni en el conjunto A ni en el conjunto B. ¿Por qué? Porque el 8 no pertenece al referencial. ¿Cómo sé que no pertenece? Porque el referencial, ¿qué me dice? Que son todos los elementos que pertenecen a los números enteros y que además X es menor o igual que menos 3. Menos 3, entonces, ¿considero en mi referencial o no? Sí. X mayor Sí, lo igual que considero. menos 3. Muy bien. Menos 3, y ahí comienzo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y pregunto si el 6 considero o no. ¿Qué les parece? No, porque es menor a 6. Muy bien, es menor a 6. Entonces me quedo hasta el número 5. Desde menos 3 hasta 5. ¿Sí? Esos son todos los elementos del referencial. Pero lo primero que se hace es graficar los conjuntos y ver los elementos de cada uno de los conjuntos. Los elementos que me sobran los dejo fuera del afuera en el referencial, ¿sí? Entonces, en el conjunto A, ¿qué elementos tenemos? Para eso me fijo qué me dice el conjunto A. Está de manera de comprensión, es decir, que dice X, tal que X pertenece a los naturales y X es menor a 4. Entonces, ahí empezamos con el conjunto A. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que si hablamos de los números naturales, el 0 no estaba incluido, a no ser que aparezca el 0 al lado de la n. ¿Se acuerdan la clase anterior? Entonces, los elementos del conjunto A por extensión serían 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué yo hice? Dije, voy a graficar mi conjunto A y voy a escribir los elementos del conjunto A. Eso fue lo primero que hice, ¿sí? Cuando armé el gráfico. Ahora, el conjunto B, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? Dice, X, tal que aquí pertenece a los enteros pares. Acá hay que prestar atención, son solamente los enteros pares. Y X está entre menos 3 y menor o igual a 4. Es decir, que el menos 3 estaría o no incluido en B, en el conjunto B. No, No profe. estaría. No. Ahora, los zetas pares. ¿Será que me olvidé de un elemento? El menos 2 puede ser, profe. Tiene que estar Sí. en B. Me parece que me olvidé del menos 2, ¿no es cierto? En realidad, el menos 2 está en el diferencial y debería estar en menos B. En B. Claro. ¿Por qué yo lo saqué de acá? A ver. Los enteros pares. Y X es menor a menos 3, sí, entraría el menos 2. Y X es menor o igual a 4, ¿sí? O sea que ahí a mí me faltó el menos 2, porque el menos 2 sería un número par, ¿sí? En B. ¿Se ve? Entonces, a ver, yo voy a ver acá si puedo insertar y texto, a ver. Aguanten y vamos a escribir de nuevo, a ver. Copiar. Sí, te escucho muy bajito. Alguien está hablando, pero lo escucho muy bajito. ¿Podés levantar un poquito más el volumen? A ver, espérame que subo el mío. Ahí te escucho. Bueno, quería hacerle profe una pregunta fuera de eso mientras usted arregla. ¿Cuánto faltaría para el primer parcial? Porque me quedó en duda. Sí, nosotros todavía creo que estaban definiendo el día que se va a rendir el parcial, ¿sí? Así que estamos viendo eso. Todavía no le puedo asegurar nada porque no, la profe por ahí de teoría es la que le va a saber decir bien,
pero lo que sí sé es que estaban viendo, o sea, mandaron la propuesta de la fecha, falta que nos confirmen si es así, y ahí le pasaríamos a ustedes la fecha, ¿sí? Pero para que tengas una idea, faltaría un mes capaz para el primer parcial, ¿sí? Profe, la profesora nos dio dos fechas, una el 14 de mayo y la otra el 2 de julio. Sí, claro. Ya tenemos. Ah, perfecto. No sé si Entonces, serán esas. ¿viste? Falta un mes para el primer parcial. Eso sí sabía, no sabía que ya estaba confirmado. Ahí está. Claro, no, la profe de teoría dijo que habían mandado la propuesta y que faltaba que le confirmen. Exactamente, sí. Por eso, más o menos para que lo que yo entendí, la compañera quiere saber una fecha aproximada, es de acá a un mes el primer parcial, ¿sí? Como para que ustedes vayan teniendo de referencia. Bueno, y acá... Sí, te escucho. En la diferencia simétrica abajo que usted puso A, diferencia simétrica B, ¿no iría el 4 también? Sería A 0, ver, vamos a ver. Puede menos ser. 2. Dale. Sería menos 2, 0, 1, 3 y 4, ¿o no? A ver, ahí no llegué todavía. Arreglo B y ahí vamos, ¿sí? Ok. Después yo escribo de nuevo para poder subirlo a Laura. Entonces B quedó como 0, menos 2, menos 2 va primero. Menos 2, 0, después viene 2 y... 4. 4 también va. 4. 4 también va. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Muy bien. O sea, este sería B. Ahora, no creo que pueda subirlo arriba, no, porque tendría que pintarlo el cuadrado y ahí ya, no sé cómo sería. Pero bueno, lo importante es que ya modificamos B acá. Ahora, me decían que B sería este conjunto, ¿sí? No vayan a mirar el de abajo. Ahora, me faltó un elemento también en B, menos 2. Pero, y sacarlo de acá al referencial, después lo voy a modificar. Ahora bien, chicos, yo, teniendo en cuenta esto que ustedes me dicen, ¿sí? Me dicen que la diferencia simétrica entonces también se vería modificada porque modifiqué un elemento de B. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia simétrica? Yo acá escribí de vuelta la definición para que ustedes vean cuál es la definición de la diferencia simétrica. La idea es que cuando ustedes están haciendo un ejercicio, siempre vayan a la teoría y se aseguren bien de cuál es la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, la diferencia simétrica me dice que son todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, pero que no pertenecen a los dos en simultáneo, ¿sí? ¿Hay algún elemento que pertenecen tanto a A como a B? El 2. El 2. Entonces, el único elemento de A y de B que no va a estar en la diferencia simétrica es el número 2. ¿Se entiende? Entonces ¿Sí? faltaría el menos 2 y El el 2 y el menos 2. El menos 2 sí va a estar, ¿no es cierto? Porque el menos 2 es el elemento que yo lo armé acá en el nuevo conjunto B, ¿sí? Porque me faltó ese elemento, ¿está? Ahora, la diferencia simétrica acá no, en este no está, así que yo voy a poner diferencia simétrica para después poner el símbolo. B va a estar formada por los elementos de, como dijimos recién, diferencia simétrica B, igual. Listo. Bueno. Ahí está. En vez de diferencia simétrica, pues tengo que poner el triángulo, pero acá no hay. Bueno, la diferencia simétrica entonces quedaría menos 2, 0, después 1, 3 y 4. ¿Sí? El 4 también nos estaba faltando. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Yo estoy teniendo los elementos tanto de A y de B, pero no estoy teniendo el elemento el numerito 2, que es el elemento que tenían en común, ¿sí? ¿Cómo yo puedo definir si yo quiero que aparezca únicamente el 2? ¿Qué operación entre los dos conjuntos yo tengo que hacer para que el resultado me dé 2 nomás? Intersección. Muy bien, ¿sí? Sería la conjunción, ¿está? O sea, sería la intersección, digamos, ¿sí? La intersección, porque estamos hablando de conjunto.
Entonces sería la intersección, es que lo que me daría solamente el número 2. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué quieran No, profe, hacer? muy claro. Bueno. ¿Por qué aparece el -2 ¿Cómo? No entendí. en la diferencia simétrica? ¿Por qué aparece el -2? Porque acá modificamos el B, ¿viste? El conjunto B modificamos acá arriba y le agregamos el -2. ¿Por qué? Porque el conjunto B son todos los elementos que pertenecen a los Z pares, ¿sí? Y esos elementos van desde el -3 hasta el 4. Entonces, desde el -3, ahí está el -2 como un elemento par, el 0, el 2 y el 4, ¿sí? Y acá en el B yo no puse el -2. Entonces, ahora con los compañeros modificamos el ejercicio y agregamos el -2. ¿Qué me está faltando agregar en lo que sería ¿cómo es el gráfico, sí? Profe, DF es diferencia. Sí, porque no tengo acá el símbolo, como les dije, entonces ahora después yo lo voy a modificar y ahí va a quedar bien para lo que sería subir al aula, ¿sí? Profe, Ah, ok, profe, cuando era para saber. graficar el conjunto solución, ¿se refiere a graficar la diferencia simétrica que hicimos recién? Sí, en este caso, viste que yo pinté el numerito 2. Vos lo que podés hacer es, que yo no me di cuenta en realidad, de pintar todo lo que sería la solución, ¿sí? La diferencia simétrica, si yo tengo que pintar, tendría que pintar la media luna que está formada por 1 y 3, y la otra media luna que sería esta, que va a estar 0, 4, y me está faltando el -2 acá en esta media luna de B. ¿Sí? Esos dos vos podés pintar, entonces sería de forma gráfica tu respuesta. ¿Está? Profe, y en este caso, ¿por qué es que pintamos A y B como una intersección? O sea, ¿por qué los dibujamos como una intersección? ¿Por qué dibujamos como una intersección? Porque tenían un elemento en conjunto, o sea, un elemento ellos compartían, entonces hay una intersección, ¿sí? Cuando ellos comparten un elemento, yo no puedo poner 2 veces el número 2 en el mismo referencial. Yo tengo que poner a cada elemento una vez. Y si ese elemento es común a varios conjuntos, yo tengo que hacer la intersección. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, para, digamos, desarrollar la actividad, tenemos que dejarlo como una diferencia simétrica o como una intersección. Como una diferencia simétrica, porque acá te está pidiendo la diferencia simétrica, ¿sí? Te dice, considerando el conjunto referencial y los conjuntos A y B, define por extensión, cuando sea posible, A, diferencia simétrica B, ¿sí? Yo les hablé también de la intersección para que ustedes vayan repasando y viendo cuál es el elemento de la intersección, ¿sí? Pero ahí tendríamos que haber pintado la media luna 1, 3 y la media luna del conjunto B 0, 4 y -2, ¿sí? Que yo lo voy a hacer para que quede ahora en el práctico, ¿está? En el aula virtual. ¿Alguna otra pregunta o podemos pasar al 2? Sí, pasamos al 2. Bueno, chicos, en el 2 a mí me iba a gustar que ustedes lo planteen, ¿sí? Porque yo lo planteé de esta manera, ¿sí? Pero me iba a gustar que ustedes lo hagan solos. El tema es que... Si yo hago de esta manera, un rectángulo. Ahí está. Si yo lo hago así, nos quedaría considerar como conjunto referencial que el conjunto referencial son todos los números enteros, ¿sí? Por eso dice Z directamente, y no me hace entre paréntesis aclarando X, tal que X pertenece a Z, no, porque son todos los números enteros, no hay ni una otra restricción. Y los conjuntos C, donde ahí sí hay una restricción, ¿ven? Dice que X pertenece a Z y que además X está entre -2 y 3. Ahora, el conjunto D, ¿sí? Son todos los Z negativos, ¿sí? Ese es el conjunto D, todos los enteros negativos. Ahora, yo les pregunto a ustedes,
¿Cómo lo podrían representar en una recta numérica a estos conjuntos? ¿Sí? Primero me imagino la recta numérica, ¿sí? Teniendo en cuenta el 0, los números negativos y positivos, y de ahí me fijo cuáles serían los enteros y cuál sería el conjunto C y D. Yo le voy a dar un ratito para que ustedes lo piensen y lo puedan graficar y después vemos si está bien igual que el mío o si tienen alguna modificación que quieren que hagamos, ¿sí? Avísenme cuando tienen más o menos terminado, entonces lo hacemos juntos. Ahí está. ¿Pudieron hacer? Sí, profe. Chicos, Sí, bueno. profe. A ver, vamos Sí, a ver si profe. quedó igual que el mío. Si no, modificamos, ¿sí? Fíjense, para mí el conjunto E sería todos los enteros, es decir que yo le puse flechitas acá, es decir que sería todo el conjunto E que pinté en rojo, digamos, y continúa de los dos lados, ¿sí? Serían todos los números que se encuentran debajo de esa raya roja, ¿sí? Al conjunto C lo consideré que son también los enteros, pero desde menos 2 hasta 3, es decir que sería... ¿Por qué desde menos 2 hasta 3? Quiere decir que no incluye el menos 2 y que no incluye el 3. Entonces lo que hice fue decir desde 1 hasta 2. Es decir que sería 1, 0, menos 1, perdón, 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? No sé si ustedes lo llegaron a hacer por extensión. Sí, profe. Sí, profe. Sí, lo llegamos a hacer. Perfecto. ¿Y cómo les quedó? Menos 1, 0, 1 y Menos 2. 1. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Estoy viendo. Ahí está, cuadro de texto. Perfecto. Ahí está. Entonces, voy a escribir acá. El conjunto D, ¿sí? Sería entonces, a ver, me nombran y yo escribo. Me dijeron en conjunto C, menos 1. Después, 0, 1, 2. Ese Sí. sería el conjunto C. ¿Es el conjunto? Profe, C. ese es el conjunto C. Ahí está. Me equivoqué de letra. Listo. C, perfecto. Y ahora podemos hacer el conjunto D. ¿Cuál sería el conjunto D? Todos los negativos. Menos 1, menos 2. Ajá, menos 1, menos 2, y así continúa hasta no sé dónde, ¿no es cierto? Hasta menos infinito. Hasta menos infinito, muy bien, ¿sí? Entonces yo voy a poner punto suspensivo, porque siempre cuando es negativo se empieza a contar desde los más chicos, que serían desde los que se acercan más a menos infinito, hasta los más grandes, que son los que se acercan al 0. Entonces pongo punto suspensivo, punto y coma, y puedo poner, por ejemplo, menos 3, para que no se nos haga tan largo, ¿sí? Menos 2, punto y coma, menos 1. ¿Entra el menos 1 o no? ¿Lo considero? Sí. Sí, lo considero. ¿Por qué? Sí, profe. Porque es el primer entero negativo que tengo, ¿no es cierto? Empieza en menos 1 mi entero negativo. Entonces ese sería el conjunto D.
Pero Sí. si D es todos los números enteros, ¿también no sería infinito para el otro lado? Son todos los enteros negativos. ¿Sí? El conjunto D dice que son todos los enteros y tiene un menos arriba. No sé si ustedes llegan a ver que el conjunto D dice que tiene un menos. Es decir, todos los enteros negativos. ¿Sí? ¿Está? ¿En el D se puede considerar desde cualquier número? ¿En cuál? En el D. Yo lo consideré desde -4. Muy bien, perfecto, sí, de cualquier valor, pero siempre tiene que tener esta forma, ¿sí? Puntito suspensivo, punto y coma, y ahí empiezo desde, por ejemplo, el -4, -3, -2, -1, ¿sí? Empiezo siempre, como les digo, desde el más chiquitito, que son los que más se acercan al menos infinito, hasta los más grandes, que sería, en este caso, el -1, ¿sí? Profe, yo creo que ella se refería al referencial, no a D. A D parece que me dijo D. Yo en el Sí, referencial, A D. Ah, bueno, en el estamos. referencial puse los números enteros como los números positivos, nomás no le tomé a los números negativos en el referencial. Ah, porque cuando yo hablo de enteros, estoy hablando de todos los números. Si yo solamente quiero hablar de los enteros positivos, voy a hablar de los naturales. Viste que cuando yo hablo de enteros positivos son los naturales, son los números naturales. Y cuando yo quiero hablar de los enteros negativos, le tengo que agregar el menos. Entonces ahí se entiende que son los enteros negativos, ¿sí? Sí. Como en el conjunto D, por ejemplo. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Profe, yo para, Sí. para representar D, lo único que hice fue escribir infinito negativo y, bueno, dibujé hacia allá. Buenísimo, sí. Pero, ¿pusiste en el conjunto D así? ¿Lo escribiste de esta manera? Escribí directamente infinito negativo. No, tenés que escribirlo de esta manera, ¿sí? Porque el infinito negativo no me estaría denotando cuáles son es como si fuera que solamente el infinito negativo estaría, ¿sí? En realidad vos tenés que poner los elementos que están, que son todos los elementos. Puntito suspensivo quiere decir que continúan, que no tiene fin, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y ahora la diferencia simétrica. ¿Por qué la diferencia simétrica me dio 0, 1 y 2? ¿Qué decía la definición de diferencia simétrica? Perdón, de diferencia, no de diferencia simétrica. De diferencia. ¿Cuál es la definición? Los elementos que se encuentran en el primer conjunto, pero no pertenecen al Muy bien. Los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Entonces, yo me fijo, los elementos que pertenecen a C y que no están en D. ¿Cuáles son esos elementos? 0, 1 y 2. 2. ¿Está bien lo que escribí? Sí. ¿Sí? ¿Les dio igual? Sí, A mí sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, de esta manera nosotros estamos terminando el ejercicio número B, ¿sí? Ahora quiero que resolvamos el ejercicio 3 antes de irnos C, ¿sí? Y para eso voy a hacer lo mismo, le voy a tapar acá para que ustedes hagan solito y después cualquier cosa vemos junto la resolución, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, considerando como conjunto referencial, y acá dice E igual a los naturales y aparece el 0. Que yo les había dicho que cuando aparecía el 0, ¿qué significaba? Que son todos los números naturales incluyendo el 0. Incluido el 0, muy bien. Y los conjuntos M, ¿sí? Que dice que son los X menores a 14. ¿Será que en ese conjunto M van a haber valores negativos? No, por dos motivos. Sí, no, claro, porque ahí aclara que son naturales y además porque en el referencial son los números naturales. ¿Se acuerdan que yo le dije que no puedo tener en un conjunto elementos que no estén dentro del referencial? Yo no puedo tener en el conjunto M números negativos porque el referencial son números naturales, números positivos. ¿Se entiende? Quiero que esto se entienda bien porque después por ahí hay confusión. Entonces yo no puedo tener en el conjunto M elementos que no pertenezcan al referencial. Por eso es tan importante. Y el conjunto, vayan escribiendo por extensión.
Así tenemos los conjuntos. Si están por comprensión, ustedes lo escriben por extensión, el conjunto M y el conjunto Profe, T. Sí. ¿el conjunto M no serían los números que son mayor de 14? La boquita se nos está indicando que son mayores a 14. Sí, que son mayores a 14, sí, tenés razón. Ok. Sí, 14, X mayores a 14. Bueno, y ahí ustedes escriben cómo sería el conjunto M. Y el conjunto T son los números, acá claro, que son impares los naturales, ¿sí? Y que son menores o iguales a 10, ¿sí? En ese caso, tengo que considerar los números impares menores o iguales a 10. A ver cómo les quedan los dos conjuntos. ¿Puede volver a explicar el T? A ver, te escucho muy bajo. No sé quién está hablando. ¿Sí puede volver a explicar de las T? ¿Del conjunto T? Ahí tenemos los números naturales, pero los que son impares, ¿sí? Y además tengo que tener en cuenta que son menores o iguales a 10. Entonces me fijo, desde los números naturales, acuérdate que siempre arrancan en el número 1, ¿sí? 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien. ¿Por qué? Porque dice que son menor o igual a 10. No puedo considerar más grandes que sean de 10, ¿sí? Sí. En el M considero hasta mayor a 14. Sí, y puntito suspensivo cuando son muchos. O sea, puedo decir 14, 15, 16, puntito suspensivo, ¿sí? Ahí quiere decir que continúa. Profe, después de resuelvo analíticamente, ¿la M tiene un puntito arriba? ¿Una rayita? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces si es M y rayita arriba? El Complemento. El complemento necesito saber, exactamente. Entonces, bueno, a ver, fijémonos. Tenemos el conjunto E, que son todos los... cualquiera puse. Naturales. El conjunto M, que son 15, 16, 17, puntitos suspensivos, ¿sí? El conjunto T, 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Hasta ahí llegaron. Y ahora tenemos que hacer la intersección entre el complemento de M y T. ¿Cuál sería el complemento de M si acá tengo el conjunto M? ¿Cuál sería el complemento? 14. ¿Puede ser? Puede ser. A ver qué considera el resto. El 0 también se incluye El porque la cero. referencial te dice que son naturales y ceros. Muy bien. Podemos entonces escribir cuál es el complemento, ¿les parece? Entonces ustedes van entendiendo. El complemento. ¿Cuál sería? Escribo acá el conjunto. Sería 0. todos los elementos que pertenecen al referencial y que no están en M, ¿no es cierto? Eso es el complemento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todos los elementos que pertenecen al referencial pero que no pertenecen al conjunto M. Entonces sería el 0 porque dice que son los naturales incluidos el seno. Entonces 0, después viene el 1, el 2, el 3, el 4. Muy bien, el 5, el 6. A ver. El 7, el... Ay, me faltó el 8. Espera. ¿Qué estoy haciendo? Profe, en ese caso, ¿hay una forma de hacer una anotación que diga de tal valor hasta tal valor o es necesario anotarlo de uno en uno? Si tengo una manera y es por comprensión, ¿viste? Ah, está, sí, claro. Entonces, si yo estoy escribiendo por extensión, tengo que escribir todo. Correcto, gracias. De nada. ¿El 14 escribo o no? No, profe. Ah, no, porque si yo escribo el 14, estaría haciendo mal. A ver. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, entonces escribo. El 14 sí, porque no está incluido en el M. A ver.
Ahí me gustó lo que dijo el compañero. Dijo el En todo 14. caso, diría X es menor, X es mayor o igual a 14, pero dice que es mayor. Ajá, muy bien. Entonces, ¿escribo el 14 o no? Sí. Sí. Muy bien, escribo. Perfecto, me gusta porque por lo menos había un par ahí que estaban atentos. Exactamente, sí. Muy bien. Escribo, ¿sí? Bueno, ahora, yo escribí todo mi complemento. No entra 14 ahí, a ver. Si lo veo. Escribí todo. Ahora me falta poder completar acá la respuesta. M', que sería el complemento de M, en unión con T. ¿Cuáles serían los elementos? Todos los de M' más Bueno. todos los de T. Perfecto. Por suerte esta opción tiene igual que la otra, que es copiar-pegar. Ahí estamos. Copiamos todos estos elementos y copiamos, bueno, acá ya no porque el 1 ya está. El 1 ya está. El 3 también ya está. El 5 también ya está. El 7 también y el 9 también. ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando hablo de unión, yo no puedo poner dos veces el mismo elemento en un conjunto, ¿no es cierto? Entonces, si ya están esos elementos, yo no puedo volver a escribir los mismos elementos, ¿sí? ¿Se entendió por qué no escribí el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9? Porque acá ya están 1, 3, 5, 7 y 9, ¿sí? Acá me falta el 8 a mí. 7, 8. ¿Sí? Decime. Esa parte, esa comilla que tiene, ¿qué significa? El complemento significa que son todos los elementos que pertenecen al referencial, que sería el referencial es el rectángulo, ¿sí? Ajá. Pero que no pertenece al conjunto M, ¿sí? Yo tengo que sacar todos los elementos del conjunto M, y ahí eso sería el complemento de M, ¿sí? Estamos. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Tienen alguna otra duda que quieran hacer? Yo no, profe. Bueno, ¿terminamos entonces? Ya nos excedimos un poquito de la hora, pero terminamos y hicieron ustedes los ejercicios, así que me gustó porque practican de paso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿O terminamos acá? Bueno.